Buenas a todos, gente, bienvenidos a otra video reacción. Y bueno, tal vez se pregunten ¿por qué sigo con el polo de Foxy? Pues porque me voy a pasar el FNAF 2 en stream 5 noches a las 12. Falta poco, así que antes de empezar con eso voy a reaccionar a este video de Dross, que son 3 historias reales de horror oceánico. 3 al parecer, me perdí las otras 2, pero no, tranquilidad. No creo que haya que ver las otras 2 para entender esta. Bueno, a darle. Ya hemos descendido a las profundidades del océano en 2 ocasiones anteriores. Sí, como yo le dije, no sé si me lo perdí o lo habré visto y yo me olvidé si lo habré visto. Allí, la mayoría de las historias no terminan. Simplemente desaparecen. Se hunden en la oscuridad y el frío. Desaparecen como los bots de Twitch con el tiempo, no. Hoy no vamos a hablar de leyendas ni de mitos. Lo que estás a punto de ver ocurrió de verdad. Son 3 historias reales. 3 casos documentados que puedes investigar por tu cuenta si lo deseas. Hay un poquito de flojera, perdón. Apaga las luces. ¡Apagado! Sube el volumen. Está subido. Y acompáñame. Te acompaño. Te acompaño, Dross, te Estas acompaño. son 3 historias reales de horror oceánico. Si viene. Parte 3. Yo creo que el horror oceánico es un poquito como al horror cósmico, ¿saben? O sea, estás en el mar, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer casi nada. ¿Saben? Como ese del submarino que se... El petrolero a la deriva frente a Oman. En el año 2023, un petrolero fue localizado a la deriva en aguas cercanas a Omán. No emitía señales de emergencia ni respondía a ninguna comunicación. Cuando ¿Tiene el sentido? equipo de abordaje subió, lo que encontraron fue aún más inquietante. El buque no presentaba daños estructurales evidentes. Sus sistemas funcionaban de forma parcial y no había indicios de que la tripulación hubiera evacuado de manera organizada. ¿Soy yo o hay como otras 3 historias parecidas donde desaparecen pero todo está como normal? O sea, el barco está normal. La desaparición de la tripulación fue casi total. ¿Casi? Pero he aquí lo extraño. A pesar de ello, no faltaban botes salvavidas ni equipos de emergencia. Dentro del barco, la escena parecía congelada en el tiempo. Objetos de uso cotidiano, espacios habitados, pero sin una sola persona. Y ahora comprenderás por qué dije casi todo. Señor Rack, se pasa por aquí. Estoy grabando, de hecho. Esta es una video reacción, así que diga hola YouTube. Saludos. Bueno, a ver, continuamos. Son 3 historias de horror oceánico. Total, porque sí encontraron un cuerpo, uno solo. Yacía en una zona técnica del barco, en Por avanzado eso, estado de por eso dijo descomposición. casi. No presentaba señales de violencia. Cuando le practicaron la autopsia en tierra, el resultado fue devastador. La causa de su muerte había sido ahogamiento. ¿Cómo se ahoga? Tenía agua de mar en los pulmones. Y luego está ahí dentro. Oh, oh. Ahogado, estando a bordo. Está Cerca raro. del cuerpo, los investigadores hallaron algo que no figuraba en ningún registro oficial del buque. Una hoja de papel escrita en idioma farsi, de origen iraní. ¿What? Aparentemente redactada por ese mismo tripulante. ¿El tripulante era iraní? Oh, no sé. Play. El mensaje era breve, pero estremecedor. Ya todos se han arrojado al mar. A mí no me deja. ¿Qué? El mensaje fue analizado por Se me puso la piel de gallina. especialistas. Nadie pudo determinar con certeza el contexto en el que fue escrito. Si se refería a un hecho literal o al delirio de una mente al borde del abismo. Tampoco se pudo confirmar la identidad exacta del autor, más allá de su vínculo con la tripulación. Esa música. Los sistemas del barco no registraron ningún evento crítico antes de la pérdida de contacto. No hubo llamadas de auxilio. No hubo reportes de emergencia.
Las hipótesis técnicas, fallos progresivos, intoxicación, decisiones erróneas, no lograron explicar por qué toda la tripulación habría abandonado el buque sin utilizar ningún medio de evacuación y por qué un único tripulante había muerto a bordo con los pulmones a reventar de agua de mar. En el ámbito marítimo regional, este caso sigue siendo uno de los más desconcertantes de los últimos años. El destino de esa tripulación y el verdadero significado de aquella nota permanecen sin explicación concluyente. Ok, entonces se lanzaron al mar. Eso explicaría los otros casos de los otros barcos y del faro. También hay un caso de un faro donde son dos personas y desaparecen así de la nada. ¿Tendrá relación? ¿O ya me estoy inventando cosas? Y para muchos investigadores, constituye uno de los misterios más inquietantes de la navegación moderna en una zona del mundo marcada por tensiones y conflictos constantes. El rendimiento del ferry MV Sewol. ¿Sewol 1 o Sewol? El 16 de abril del año 2014, el ferry Sewol Sewol, vale. a escorarse tras una maniobra que desestabilizó su carga. A bordo viajaban más de 400 personas. ¡Hala! La Son mayoría varias, estudiantes. Ya, ok. En los primeros momentos, la situación no fue percibida como crítica por todos los pasajeros. La tripulación del ferry, siguiendo órdenes del capitán, los calmó. Les ofrecieron bebidas y les ordenaron regresar a sus camarotes. A través de los altavoces se repitió una y otra vez la misma instrucción: que volvieran a sus camarotes, que los estudiantes permanecieran allí e incluso que intentaran dormir. ¿A los botes? No, camarotes, dijo. El mensaje se repitió de forma insistente, con el argumento de evitar el pánico y mantener el orden mientras se evaluaba la situación que, según se les aseguró, no era grave. Sin embargo, la inclinación del barco aumentó progresivamente. Los pasillos se volvieron intransitables. Se llenó de agua. Las puertas se deformaron y el acceso a las cubiertas superiores se hizo cada vez más imposible. Sí, se llenó de agua. Para muchos pasajeros, el margen de acción se redujo antes de que existiera una orden clara de evacuación. Ya no era que quisieran quedarse en sus camarotes. Debido a la deformación de la estructura, la mayoría ahora estaba atrapada dentro de ellos, como en tumbas metálicas. ¡Fasu! Fue por eso ¿Como en Titanic? que la mayoría de los estudiantes fue sepultada Cuando estaba esposado y no podía salir. Algo así, ¿no? lentamente en el fondo del mar, mientras cada camarote se llenaba de agua lentamente. El ferry perdió la luz, por lo cual murieron en agua helada en la oscuridad. Terrible, El oxígeno terrible. se agotaba y el mar se los tragaba a todos. ¡Hala! Investigaciones posteriores revelaron que la tripulación mantuvo el mensaje de calma incluso cuando ya era evidente que el buque se encontraba en una situación crítica. En ese contexto, circuló una última transmisión atribuida al capitán, cuya autenticidad ha sido discutida, pero que se popularizó ampliamente. Cito: al menos así morirán en paz. ¿A qué rayos se refiere con eso? ¿Qué? ¿En paz? El capitán y varios miembros de la tripulación fueron juzgados posteriormente. La compañía operadora enfrentó demandas ¿Y ese salió vivo, el capitán? ¿Qué fue? No entiendo. ¿Una venganza o algo? por parte de los familiares de las víctimas. Más de 300 personas murieron A la firma, ¿no? O sea. y de la peor forma imaginable.
Muchos Se consideran que ser pasó el modo. Te vas a quedar hasta que me pasen las 5 noches. un camarote sin salida, sin luz, en lo profundo del mar. El caso abrió un debate profundo sobre la toma de decisiones en situaciones de emergencia. Algunos análisis sugieren que se priorizó evitar el caos por encima de la evacuación inmediata. Otros plantean una posibilidad más inquietante, que se siguiera un protocolo de contención de manera rígida, incluso cuando las condiciones ya lo hacían inviable. La cuestión de fondo sigue abierta. ¿Fue una cadena de errores o una obediencia excesiva a procedimientos de rutina? Costó la vida de más de 300 jóvenes. Eso fue fuerte, ¿eh? En septiembre del año 2020, el Gulf Livestock 1 ingresó en un tifón cerca de Japón mientras transportaba ganado. ¿De dónde saca esos sonidos? Durante la tormenta, el barco sufrió fallas Ese sonido. mecánicas y perdió estabilidad. Se emitió una señal de socorro antes de que la situación se volviera irreversible. Cosorro, fue me rápido. hago. Las condiciones del No, mar no me dificultaron cualquier intento de evacuación ordenada. Las operaciones de búsqueda posteriores solo lograron rescatar a un puñado de tripulantes. La mayoría desapareció. ¡Ting! No había un piano ahí. Pero los Ah, yo lo pongo. sobrevivientes relataron a sus rescatistas O mejor una dicho, ya lo historia puse. extraña y estremecedora cada vez que les preguntaban por el capitán. El capitán estaba entre los desaparecidos, ¿Cómo? pero no ocurrió durante el naufragio ni después. La desaparición del capitán había ocurrido antes de que el buque siquiera comenzara a hundirse. Mucho antes. ¿Qué? ¿Y cómo? Todos no se dieron cuenta? coincidían en lo mismo. Estaba encubierta dando instrucciones en un momento y al siguiente simplemente ya no estaba. Ah, vale. Nadie pudo encontrarlo. El capitán no apareció durante las tareas de rescate ni en los días posteriores. Su cuerpo nunca fue recuperado. Según los testimonios, permanecía en el puente coordinando las maniobras hasta que, de un segundo a otro, se esfumó. Oye, no me gusta ese sonido. En la Uy. reconstrucción de los hechos, este punto nunca pudo aclararse del todo. Nadie pudo precisar el momento exacto en el que el capitán dejó de estar en su puesto. Los sobrevivientes recordaban su presencia durante la emergencia, pero no su destino final. O sea, sería como, yo estoy streameando aquí, salgo un ratito y ya no vuelvo. Si algo así, ¿no? A partir de ahí surgieron distintas especulaciones. Algunas apuntan a un colapso nervioso tras emitir la señal de socorro, seguido de una decisión impulsiva de arrojarse al mar. Otros sostienen que el capitán permaneció en el barco hasta el final, cumpliendo la tradición marítima. La falta de evidencia concreta dejó el episodio en una zona de incertidumbre, pero muchos señalaron que este tipo de casos no eran aislados en la región. En los contextos culturales de Asia Oriental, donde el mar ocupa un lugar simbólico profundo, no faltaron interpretaciones ligadas a antiguas creencias. Relatos que hablan de desapariciones en alta mar como obra de fuerzas que no se comprenden del todo. Lo cierto es que el caso del Gulf Livestock 1 tan solo fue el más publicitado de una serie de incidentes y naufragios en los que el capitán de un barco desaparece antes o durante una tormenta, siendo a veces, de hecho, el único en hacerlo. La desaparición del capitán del Gulf Livestock 1 sigue siendo uno de los aspectos más difíciles de cerrar en toda la historia de este fatal naufragio. Sí, es el más paranormal, digamos. Suscríbanse. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba. y Pulgar arriba, coméntalo. gente.
Muchas gracias. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te desea. Te ha hablado Terren y te desea buenas noches. buenas noches. Empanadas.